Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. A veces suena un poco confuso esta porción. Si no te has leído todo el contexto de la carta a los romanos, ahora lo vamos a explicar. Verso 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que quiero, lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Algunas personas, si lo leen, comienzan a decir, parece un trabalenguas, ¿no? No tiene nada de trabalenguas cuando lo desarrollemos. Pablo habla así. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hasta acá la palabra del Señor. Inclina tu rostro, por favor, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, queremos darte gracias. Gracias por tu santa palabra, Señor. Gracias porque tú has permitido que nosotros podamos el día de hoy estar acá reunidos para adorarte juntos, Señor, para aclamarte, que tú eres el Rey exaltado por siempre para nosotros, Señor. Para poner nuestro corazón débil delante de ti también, Señor, y pedirte que en arrepentimiento y fe nos hagas más como Cristo cada día. Ilumina nuestro corazón para que tu palabra se haga clara, Señor, se haga perspicua en nuestro corazón y podamos entenderla para poder vivirla cada día. Queremos ser obedientes, Señor, a tu palabra. Gracias también por el consuelo que viene con ella, por la exhortación y por el ánimo que viene con ella. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, hermanos, vamos a seguir con esta serie de Romanos 7. Pablo nos va a llevar a un territorio bastante y profundamente personal. Pablo escribe esto incluso de una manera personal, pero en el contexto que él se identifica como un cristiano como tú y como yo. O sea, él se identifica como un cristiano receptor de su carta, ¿no? Como un cristiano nacido de nuevo que tiene una lucha. Porque el hombre de Romanos 7, acuérdate siempre para toda la vida, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. A veces suena un poco confuso esta porción. Si no te has leído todo el contexto de la carta a los romanos, ahora lo vamos a explicar. Verso 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso.
porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que quiero, lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Algunas personas, si lo leen, comienzan a decir, parece un trabalenguas, ¿no? No tiene nada de trabalenguas cuando lo desarrollemos. Pablo habla así. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hasta acá la palabra del Señor. Inclina tu rostro, por favor, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, queremos darte gracias. Gracias por tu santa palabra, Señor. Gracias porque tú has permitido que nosotros podamos el día de hoy estar acá reunidos para adorarte juntos, Señor, para aclamarte, que tú eres el Rey exaltado por siempre para nosotros, Señor. Para poner nuestro corazón débil delante de ti también, Señor, y pedirte que en arrepentimiento y fe nos hagas más como Cristo cada día. Ilumina nuestro corazón para que tu palabra se haga clara, Señor, se haga perspicua en nuestro corazón y podamos entenderla para poder vivirla cada día. Queremos ser obedientes, Señor, a tu palabra. Gracias también por el consuelo que viene con ella, por la exhortación y por el ánimo que viene con ella. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, hermanos, vamos a seguir con esta serie de Romanos 7. Pablo nos va a llevar a un territorio bastante y profundamente personal. Pablo escribe esto incluso de una manera personal, pero en el contexto que él se identifica como un cristiano como tú y como yo. O sea, él se identifica como un cristiano receptor de su carta, ¿no? Como un cristiano nacido de nuevo que tiene una lucha. Porque el hombre de Romanos 7, acuérdate siempre para toda la vida, porque hay hermanos que tienen otra interpretación de este texto, pues que confunden la primera parte de Romanos 7 con la segunda, y te dicen que este es Pablo contando solo su etapa cuando no era cristiano, y te dejan sin esperanza total, porque creen en una doctrina llamada el perfeccionismo cristiano. Vas a encontrar hermanos que interpretan mal Romanos 7 y te van a decir, no, es que tú no puedes tomar este texto como consuelo para tu vida, porque realmente nosotros vamos creciendo en perfección. Y te sacan otros versículos fuera de contexto. Pero aquí Pablo habla bastante personal. El hombre de Romanos 7, o sea, el humano de Romanos 7, eres tú y soy yo. Es Pablo y era Pedro. Era Silas, era Judas el hermano de Jesús. Todo aquel cristiano nacido de nuevo, creyente, genuino, ¿no? Que está en una lucha encarnizada contra su pecado todos los días, que en medio de esa lucha se cae y se rompe las muelas y se siente mal, que le falla a Dios pero luego se lamenta. Todo cristiano nacido de nuevo, que logra una victoria contra el pecado y la celebra y dice gloria a Dios por esa victoria y mañana, ¡pum!, otra vez te caes. Ese cristiano es el hombre de Romanos 7. Y ese cristiano somos tú y soy yo. ¿Amén? Amén. Como decía J. Packer, un teólogo, no es que nosotros seamos tan malos como debemos ser, entendiendo la doctrina de la reprobación total, sino que cuando leemos Romanos 7 entendremos que no somos tan buenos como deberíamos. O sea, ¿no? En esta vida no vas a ser tan bueno como deberíamos. Estamos llamados a ser hechos a la imagen de Cristo, dice Romanos capítulo 8, verso 28. Pero no creas que eres más como Cristo que otro. Y no hay, por eso, cabida para el orgullo legalista dentro de una iglesia cristiana bíblica.
porque tú sabes que tu hermano está con las mismas luchas que tú, pero en otra área de repente, ¿no? Todos tenemos un área de lucha. Y eso es lo que vamos a aprender. Pablo por eso va a hablar de hasta incluso su experiencia, porque habla en su persona, ¿no? En primera persona habla. Entonces vamos a ver el primer párrafo del texto que empieza en el verso 7. La ley no sirve para nada entonces si estamos bajo la gracia, porque dejamos versículos anteriormente donde hablábamos que había, como predicó el hermanito Samuel, ¿no? Hay gente legalista, pero hay otros que se burlan de la gracia, ¿no? Lo que se le podría llamar, ¿se acuerdan la palabra que les enseñó el hermano Samuel? A ver, ¿quién se acuerda de la palabrita que les enseñó? ¿Quiénes son los que se burlan de la gracia? Se burlan de la gracia y se burlan de la ley de Dios. Antinomianos, sí, antinomianos. Los antinomianos vienen de una palabra que es negación, nomos, ley. Para ellos dicen, estamos bajo la gracia, entonces ya no debo obedecer nada, ya no puedo hacer lo que yo quiero, ¿no? Por eso hay hermanos que luego se tuercen también, porque les da miedo escuchar esas cosas y comienzan a crear nuevas doctrinas como la pérdida de salvación, ¿no has visto? Pero esa doctrina se creó en base a los miedos de los hermanos de que alguien se desvíe, nada más por eso. Pero es que los antinomianos sí existen. Se le podría llamar ahorita los cristianos libertinos, ¿no? O los cristianos de teología liberal, que utilizan los mismos versículos que nosotros usamos para la gracia, pero para decir que no debe haber ninguna transformación en tu vida, ¿no? Dios, por ejemplo, nosotros, ¿cuál es uno de nuestros eslogans en la iglesia? Ven tal como eres, ¿no? Está bien. Porque lo contrario sería, cambia tú para que luego vengas. No, Dios te va a cambiar. Nosotros no queremos en salvación por obras. No te puedo decir, cambia y luego ven, ¿no? No puedo. Ven tal como eres. Pero ¿qué más decimos? Nunca más serás el mismo, ¿ves? Porque Dios no tiene una gracia barata. La gracia de Dios es poderosa y transformadora. ¿Amén? Todos los que estamos acá y hemos nacido de nuevo, en la medida que el Señor ha trabajado en nuestro corazón, no podemos decir que Dios nos tiene igual que cuando venimos el primer día a Cristo. La gracia de Dios no es barata. Ven tal como eres, sí, pero nunca más serás el mismo. Pero el antinomiano te dice, ven tal como eres. Love is love. Dios es love. Y comienza la teología liberal, ¿no? Que ahora se está metiendo incluso en las universidades, en los colegios, ¿no? En las redes sociales, a través de muchos hermanos que están promoviendo estas cosas, ¿no? El marxismo cultural, por ejemplo, ¿no? Las ideologías de género cristianas. Cosas así que serían para otro tema, pero eso es lo que causa el libertinaje, pues. O el antinomianismo, como enseñó el hermano Samuel. Entonces, ¿qué diremos? Dice. Entonces, si estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, ya la ley no pasa nada. No, de ninguna manera, en absoluto, dice. Más bien dice, yo no habría conocido el pecado si no fuera por la ley. O sea, Pablo expone que la función de la ley, como dice la misma Biblia, es un ayo para llevarte a Cristo, ¿no? La ley no salva, ni tampoco te puede santificar. La ley no es una regla que si tú la cumples vas al cielo. Mucho menos si te inventas otras leyes, ¿no? Mucho menos si te inventas otras reglas, que ya muchos conocemos y tampoco está el tema de hoy. Pero la idea de crear un estándar, la ley o una neoley, crear un estándar no te salva. Pero sí, la ley de Dios, la que está en la Biblia, te muestra algo, te muestra lo que eres. O sea, la ley de Dios no la podemos desechar en el sentido de que es nuestro ayo para llegar a Cristo. Por eso acá el apóstol también dice, mira, yo no habría conocido la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Tú no puedes decir, estoy bajo la gracia y voy a ser un codicioso, porque ya estoy salvo. Esa es una teología recontra podrida, ¿ves? A veces nosotros, como predicamos doctrinas de la gracia, como una forma falaz de atacar las doctrinas de la gracia histórica, nos dicen eso. ¿Ustedes creen eso para hacer lo que quieren? No, nosotros no creemos eso. Nosotros creemos como Pablo, que somos salvos por gracia, pero que la ley es preciosa, ¿no? Y los principios de la ley son buenos para nuestra vida y para la sociedad. Amén. Los principios de la ley de Dios son buenos. Si no fuera por la ley, yo no sabría que está mal matar. Si no fuera por la ley que viene a mi conciencia por el Espíritu Santo, yo no sabría que está mal robar.
Incluso, como dice el apóstol Pablo, capítulos antes que leímos, hay gente que vive sin la ley escrita, sin embargo vive como si la tuviera, porque Dios nos ha dotado a todos los seres humanos de su ley implícitamente a través de algo llamado la conciencia, ¿no? ¿Se acuerdan? Que en los primeros capítulos meditamos en eso, la conciencia, ¿no? Como los incas nunca leyeron la Biblia, pero decían Amazúa, Amaqueya, Amayuya. O sea, ¿quién les puso esa ley en su corazón? Es Dios, el que nos ha puesto una conciencia universal de qué es lo que le desagrada. No hay escapatoria. Por eso dice Romanos, ¿no? De modo de que todos somos culpables. Tanto los judíos que tienen ley como los gentiles que no la tienen, ¿no? Y está en el mismo contexto de este mismo libro. Entonces, la ley no sirve para nada de ninguna manera. Si no fuera por la ley, nosotros no conoceríamos a Cristo. Porque no sabríamos que hemos pecado. No sabrías que estás condenado. Porque por eso él dice acá, y el mandamiento que tenía por dar por vida resultó ser para mí muerte. Porque si cuando tú no eras cristiano y tú viste la ley de Dios, ¿te sentiste aprobado? A donde llegaste, a la conclusión que llegaste el día que te convertiste, es que estás desaprobado, ¿no? Nadie ha podido cumplir la ley de Dios, solo Cristo. Por tanto, estoy condenado. No ha habido día en que yo no he deshonrado al Señor. He hecho cosas tan terribles en la cara de Dios que ni siquiera los demás hombres y mujeres de este mundo saben que yo me merezco el castigo y la ira de Dios, pero Dios en su amor envió a Jesucristo a cumplir esa ley, a andar en este mundo cumpliendo la ley que yo no podía. Amén. Y me rescata y me siento salvado por la obra de Él y no de la mía. Por tanto, entiendo que cuando yo leo la ley, estoy frito. ¿Se entiende hasta ahí? Esto también les mencioné en los primeros sermones porque hablaba entre gracia y ley, cuando decíamos que éramos salvados sin las obras de la ley, ¿se acuerdan? Y es un menester recordarlo, y es esto. Martín Lutero, un hombre de Dios que fue el que Dios usó para el comienzo de la Reforma Protestante, él decía que si se ve a un espejo, dice, si me veo a un espejo y me veo a mí mismo, estoy perdido, dice. O sea, ¿qué es verte a ti mismo? Tu carácter, tu corazón, tus obras, tus pensamientos. Lo comparas con la ley de Dios, estás muerto, ¿ves? Si me veo a mí mismo todos los días, si yo me voy a ver cómo me fue hoy, me voy al infierno, en serio. ¿Ves? Pero si yo veo en el espejo a Cristo, es imposible perderme, dice. Gracias a Dios, que Él es nuestra identidad. Como dice Efesios, hemos sido sumergidos en Él. 1 Corintios 12, del 12 al 14, hemos sido bautizados, o sea, sumergidos en su cuerpo. Y ahora el Padre nos ve tan hermosos como el Hijo es hermoso. Amén. Él es nuestra justificación. Él es nuestra identidad. Bien, dejando en claro eso, entonces, la ley no es mala. La ley es buena. La ley nos muestra la perfección de Dios y muestra la perversidad de nuestro corazón. Así con esa palabrita. Y tú, si eres sincero, lo sabes. Engañoso es nuestro corazón. Más que todas las cosas que más se dice aquí, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. ¿No? Solo Dios. La ley entonces no crea pecado tampoco. Algunos sacan de contexto cuando dice el apóstol, bueno, yo en un tiempo vivía sin ley, pero cuando vi el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. Entonces mejor que no me cuenten de la ley para que el pecado no cobre vida, pues no entienden que él está hablando en un lenguaje simbólico de que cuando leí yo la ley dije, yo he matado, acá dice que está mal. Eso significa, ¿no? Más claro ni el agua, ¿no? Cuando tú te enteras que a Dios no le agrada que tú robes y tú pensabas que era normal, mueres, porque te das cuenta, estoy muerto. ¿No? La Biblia dice que estoy muerto en mis delitos y pecados, pero yo no creo que haya pecado. A ver, ¿cuál es la lista de pecados? No robarás. Y yo he robado. Estoy muerto. Eso significa. ¿Me entienden? Es fácil de entender. No es que la ley mata. Es como un espejo que refleja nuestra verdadera naturaleza. Eso es la ley. Nos revela lo que hay en nuestro corazón. Revela la codicia de tu corazón, el orgullo de tu corazón. La envidia, la desobediencia y sobre todo la falta de adoración a Dios. Cuando tú tienes cualquier otra cosa como supremo tesoro que no es Cristo. Entonces ahí se das cuenta quién eres tú realmente. Entonces, gloria a Dios por su santa ley, ¿ves? No porque vamos a volvernos judaizantes y a comenzar a hacer las series ceremoniales, no.
No, sino que gloria a Dios por la ley moral de Dios, amén, porque esa es la que despierta nuestra conciencia. Incluso como cristianos te acercas a Cristo de nuevo, te acercas a Cristo de nuevo. Es maravilloso. Pero luego, cuando tú te das cuenta y dices, sí, no, gracias a Dios por su ley, ¿no? Su ley es santa, justa y buena. Su ley puede ser aplicada a las naciones, que sería otro tema, se llama la teonomía. Podemos tener cartas magnas basadas e influenciadas en la ley de Dios, no exactamente porque ya no estamos en 1000 años antes de Cristo, pero todo eso bonito, luego te das cuenta que hay un enemigo terrible que no quiere que tú utilices estas herramientas buenas de Dios, de encontrar en la ley un ayo para venir a Cristo y encontrar felicidad en Cristo y comenzar a ser obediente. Y ese enemigo terrible, abominable, eres tú mismo. ¿Cómo le decimos en el argot criollo evangélico? Tu viejo hombre, ¿no? Te voy a citar de nuevo a Luterito. Lutero decía también, porque él, lo bueno es un teólogo bien transparente, ¿no? A veces se pasa. Pero lo bueno de Lutero es que escribe sus experiencias, ¿no? Y él dice, por ejemplo, ¿no? Yo pensé que el viejo hombre se había muerto en las aguas del bautismo, pero el miserable sabía nadar. O sea que, ¿no? Él pensó que me bautizo y ahora sí nunca voy a pecar. Nada me va a tentar. No es así. Amén. Estás en pacto con Dios y eres su hijo, pero el enemigo, tu carne y el mundo van a luchar contigo hasta el último día de tu vida, así Dios te dé la edad de Matusalén. Y eso, por eso tienes que estar en pie de guerra contra el pecado siempre. Amén. Siempre. Y esta lucha es una lucha que a veces desgarra. Es una lucha que a veces cansa. Pero es una lucha en la cual el Señor nos va a ofrecer la victoria. Pero no debemos desanimarnos por eso. Vamos a leer ahora sobre esa lucha, ¿ya? Vamos al verso 14. Del 14 al 20 vamos a leer, ¿ya? Segundo punto, es esta lucha desgarradora, ¿no? Porque sabemos que la ley es espiritual. Entonces ya entendimos, ¿no? La ley no estaba mal, ¿no? No es mala, es espiritual la ley. Pero yo, dice Pablo, y tú también dices yo, y yo digo yo, soy un carnal vendido al pecado. Este texto puede traer problemas con alguna persona que cree que no peca. Como me acuerdo, ¿no? Una amiga de con su mejor amiga, pensaba que no pecaba y tuvo una conversación ahí con él. Pero la verdad, esta señorita pensaba que no pecaba. En serio, tú puedes creer que un evangélico diga, no, yo no peco. Y uno dice, qué broma, ¿no? Hasta se enojó, hasta que se fue. O sea, era Inmaculator. En serio. Y a mí me sorprendió porque yo nunca en mi vida había visto ni siquiera un legalista que diga que no peca. Ni un hermano de una iglesia extremista. No, ninguno, nunca en mi vida había visto eso. Pero sí, luego estudiando, acá en Perú casi no hay mucho, pero hay gente que llega a esa doctrina del perfeccionismo cristiano. Que en realidad esa tendencia nació en el siglo XIX en un movimiento que luego le dio pase al movimiento pentecostal, el cual agarró un poquito nomás, felizmente no agarraron todo eso, pero se llamaba el movimiento de santidad del siglo XIX, que es de una rama de los metodistas. No todos los metodistas, una rama se convirtió en el movimiento de santidad. Ellos fueron los que comenzaron con no vayas al cine, vístete así, no tomes una copa, no hagas esto, que hasta ahora se ha empapado todos los evangelios. Ya, ellos empezaron. Ese es otro tema. Pero es así. Entonces dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. El mismo Pablo no dice yo no peco. Él reconoce, yo, el apóstol Pablo, soy un carnal vendido al pecado. ¿Por qué, Pablo? Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, dice. Sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, Pablo describe una lucha interna. Y si te pones a leerlo bien, así con este lenguaje de la Reina Valera, porque otras versiones, bueno, la de las Américas también lo tiene muy bien, otras versiones le bajan un poco el volumen a esto, no está mala, son equivalencias funcionales, pero le bajan un poco el volumen a la forma en que Pablo se expresa, donde tú puedes ver que para él es una pelea cruda. Creo que para ti también, ¿no? Amar a Dios y decir, no, yo lo amo a Dios, pero en el fondo de mí tengo unas ganas de fregarla. O sea, sí, ¿no? Sí quiero malograrla. No es que, soy víctima de mi pecado. No, tú quieres fregarla. Tú quieres romper la ley de Dios. Te encanta. Entonces tú dices, pero se supone que no me debe gustar, yo debo aborrecerlo. Pero en mi mente lo aborrezco, pero mi carne no.
Y ahí comienza esa dilema, ¿no? Dice, yo lo que hago no lo entiendo, dice Pablo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con que la ley es buena. En el contexto de lo que estábamos viendo antes y que él mismo escribe en su carta, les está recalcando, ¿ya ven? La ley es buena. En otras palabras, la ley tenía razón, ¿no? Yo no me debo enojar si un hermano me dice, hermano, lo que tú has dicho es mentira. La palabra dice que no hay que mentir. No te enojes. Di, yo no quería mentir, no sé por qué comienzo a mentir. Debo darme cuenta que la ley es buena, ¿ves? Lo que dice la Biblia es cierto. A ti tú como cristiano ya no te condena, pero te mete un chipote chillón, ¿te das cuenta? ¡Poing! ¿Te das cuenta? He roto la ley de Dios. A pesar que yo sí amo a Dios, no como el impío, el inconverso que lo hace de forma natural porque le nace, porque le brota, ¿no? Yo ya no. Yo amo a Dios, pero hoy lo volví a defraudar. Eso es lo que está diciendo Pablo. No lo dice feliz. Es una fallita nomás, es un pecadito de hoy, pues todos pecamos, ¿no? Nadie es perfecto. No, él no se justifica. Él no se justifica, se siente mal. Ahora bien, dice, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con que la ley es buena. Es decir, yo aborrezco el pecado, he caído y la Biblia tiene razón. Eso está diciendo. Porque yo sé, dice, mira, que en mí, es decir, en mi carne, no habita el bien. Y eso deberíamos aprender nosotros para nunca caer en esa postura extrema del perfeccionismo, ¿no? Recuerda que tú estás en la lucha con tu viejo hombre acá en esta carne, que no significa solamente tu cuerpo, sino tus emociones, tu razonamiento, ¿no? En mi carne no habita el bien, porque el querer está en mí, pero el hacer el bien no. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ahora bien, si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Es una batalla que se libra en su mente y en su corazón. Una batalla que el apóstol Pablo se nota por cómo escribe, que lucha y se siente cansado. Que está luchando y se siente cansado, pero no se rinde y no se rinde, ¿no? Y creo que el apóstol Pablo lo que está diciendo, a mí siempre me hace sentirme identificado. Y yo creo que tú también. ¿Amén? Porque nosotros tenemos el mismo Espíritu Santo. El apóstol Pablo está luchando encarnecidamente con eso. La ley lo condena, pero al mismo tiempo lo confronta con la realidad de su necesidad de un Salvador. Luego él dice, yo soy salvo. Yo tengo un nuevo corazón. La Biblia dice que quitó mi corazón de piedra con un corazón de carne. También hay un concepto en la Biblia de cómo puedes endurecer tu corazón. ¿Se acuerdan que estudiamos Oseas? El barbecho. Tu corazón es como un terreno fértil que da fruto para Dios, ¿no? Se siembra y se cosechan frutos para Dios. Pero en un momento, si tú dejas de orar, dejas de meditar las Escrituras profundamente, ¿no? Tu devocional, como una vez les dije, lo haces como un horóscopo y te vas corriendo a trabajar, a estudiar o a ver a tus nenes. Comienzas a dejar de tener una vida espiritual verdadera y te conviertes en un religioso que hace todo lo correcto, ¿ah? Voy a hacer esto a las 7 de mi devocional, a las 5 trabajo, a las 4. Ahí comienzas a menguar. Entonces el terreno de tu corazón comienza a endurecerse, como una chacra cuando ya no la usan, como el terreno agrícola, se comienza a endurecer. Y justamente el lenguaje de Oseas capítulo 10, donde manda Dios a romper el barbecho, es eso, el barbecho es esa tierra durota que se hace encima del terreno, que a veces le tienen que meter tractor, ¿no? En ese tiempo le tenían que meter, ¿cómo se llama? Acá en Perú, chaquitaque ya le dicen, creo. O una palana, ¿no? Entonces, eso, tenías que remover la tierra para volver a sembrar. El Señor te está diciendo, remueve la tierra de tu corazón, deja de estar sentadote ahí en piloto automático. Eso te está diciendo el Señor. O si le ponemos una figura más moderna, tu corazón se comienza a llenar de callos tan duros que se vuelven como un caparazón. Y podría el creyente comenzar a vivir de una manera incluso parecida a la de un impío. ¿Cuántos creyentes han pasado eso y han caído en cosas que son de impío? Pero luego tú dices, no me puedo alejar de Dios. Y regresas porque no eres impío. Yo sé que muchos al toque dicen, nunca fue cristiano a la primera caída que tiene un hermano. No. Nosotros podemos
empezar ese proceso de endurecimiento desde antes, y hay que preguntarnos, ¿desde cuándo este hermano de repente no fue acompañado en consejería? ¿Desde cuándo comenzó a sentirse solo? Y lamentablemente Satanás siempre te va a tentar para jalarte al lado oscuro, pues. Y en ese momento te caes. Pero la evidencia del verdadero creyente es que nunca se va a rendir y va a regresar. Amén. Y ahí está la cosa. No permitas que tu corazón se llene de ese caparazón. La lucha va a ser siempre, hermano. No podemos permitirnos que esa lucha nos detenga, no solamente en nuestras disciplinas espirituales, sino en nuestra vida cristiana de servicio, en la iglesia local y en donde Dios nos ponga, en la sociedad. Hace poco volví a ver un video de una viejita que siempre yo me impresionaba porque es bien activa, una señora de 73 años que tiene un montón de células en Colombia, en una iglesia que no tiene una doctrina muy buena, pero yo veo a la señora y veo a una misionera, una señora de 73 años. Pero a lo que quiero apuntar hoy día es a una frase que ella dice, que te la quiero recomendar porque me voy a mandar a hacer un polo con eso. Es una frase que me ha animado bastante, ¿ya? Porque al margen de todo, de la doctrina, tú ves el corazón de esa señora y al menos ella es una creyente diligente y muy valiente. Y obediente, sobre todo. Dice, a Dios no les gustan los no puedo. ¿No? A Dios no le gustan los no puedo. No digas, no puedo volver a revivir mi vida de oración. No puedo traer mi corazón de nuevo al altar de oración. Sí puedes. No digas que no. Tú puedes. No digas, no, yo no puedo volver a tener una vida de meditación profunda de las Escrituras. No, sí puedes. No, yo no puedo tener una vida activa de servicio. Sí puedes. Tú tienes el Espíritu Santo en ti. Amén. Conoces el Evangelio. Así que puedes servir, puedes discipular, puedes orar y puedes amar a tu prójimo como Cristo los amaba. Tú estás preparado para eso, porque Él te salvó para eso. Como dice el Polo, Dios me salvó para servirte. Y Dios nos salvó para servir a los que están afuera. No solo para amarnos nosotros acá adentro como un gueto, ¿no? ¿Saben qué es un gueto? O como un grupo sectario de entre nosotros. Dios también te ha capacitado para salir afuera. ¿Es la verdad o no? No digas nunca que no. A Dios no le gustan los no puedo. Entonces encontramos que la ley es un gallo para llevarnos a Cristo. Pero hay una esperanza. Para el punto 3 hay una esperanza. Hay una esperanza que nos permite avanzar en esta lucha con mucha confianza. Seguimos con el apóstol Pablo. En el verso 21 mira lo que dice. Así que hallo entonces esta ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal está presente conmigo. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, Pablo dice, yo en el fondo de mi corazón amo a Dios. ¿Te ha pasado que un día has venido acá a la iglesia y has tenido palabras de bendición? Has recibido palabras de bendición, no solo del púlpito, sino de tus hermanos. Te sentiste gozoso a la hora que adorabas. Sentías que tu corazón, como dice la palabra del sursum corda, ¿se acuerdan? Arriba los corazones en la presencia de Dios. Sentiste todas estas experiencias espiritualmente, con convicción bíblica sobre eso. Y luego llegaste a tu casa y te peleaste con tu esposo y tu esposa. O llegaste y tu hijo hizo algo y ¡plá! Renegaste. O llegaste a tu trabajo y comienza el estrés, ¿no? O cualquier cosa, llegaste simplemente y comenzaron a dar vueltas las ideas en la cabeza, a esa licuadora comienza a desanimarte. ¿Ves? ¿No? O sea, yo amo a Dios, me deleito en la ley de Dios, estoy feliz. Y de repente viene esa ley. ¿Por qué dice que encuentra una ley en sus miembros? Porque no es que sea la ley, una ley escrita, ¿no? Sino que encuentro un patrón en mí, que siempre me autoboicoteo. ¿Te das cuenta? Es un patrón, porque es algo que siempre me va a querer atacar. Es un patrón. Queriendo yo hacer el bien, termino haciendo el mal. Queriendo honrar a Dios, termino dejando de adorarle. Quiero ser feliz en Él y cualquier cosa me distrae, lo cual demuestra que no estaba yo realmente aferrado a ser feliz en Él, sino que las circunstancias pesan más
Y no estoy viviendo por fe, sino por vista. ¿No? ¿Y qué dice? Dice ¿qué pasa con este patrón? Dice que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, encuentra un patrón en su mente que comienza a arrastrarlo hacia la pecaminosidad. ¿Cuántos testimonios escuché alguna vez de hombres buenos que no están no es de nuestra iglesia, pero hombres buenos, casados incluso, que estaban felices todo y llegaban a su casa y explotaba todo? Y ellos decían, pero estaba todo bien, o sea, ni siquiera por el 0,1% se le hubiera ocurrido que iba a ocurrir el otro escenario en menos de media hora. ¿Qué pasa? Acá dice Pablo que este patrón de lucha de la ley en su mente lo lleva cautivo a la ley del pecado que está en sus miembros, en su mente, en su carne, en sus emociones, en sus razonamientos. Esos son tu carne. Y dice al final algo que creo que muchos de nosotros diría igualmente como Pablo, porque todos estos escenarios que estamos hablando no son agradables para ninguno de nosotros, ¿verdad? No son agradables. Miserable de mí, dice él. Pablo se lamenta, ¿no? Y Pablo se lamenta porque no es perfecto, sino porque él quisiera ser más como Cristo, más todavía, ¿no? Y no puede todavía. ¿Me entiendes? Pablo no se lamenta por ser perfecto. Pablo no quiere ser perfecto. Pablo quiere ser más como Cristo, pero se lamenta, ¿no? Por lo que nos acaba de explicar él mismo. Porque cada vez que tiene una buena iniciativa, algo lo quiere bajonear. Quiero servir en esto, pero las circunstancias me hacen abandonar. Quiero hacer esto bien por mi familia y esto me hace detenerme. Quiero hacer esto bien por el mundo, por mis amigos que no conocen a Dios. Y me vuelvo a bajonear. Y eso impide incluso que le sirvas a Dios, pues. Yo veo que Pablo es muy fuerte y poderoso en cuanto a la fe, porque ¿sabes qué pasa? Hablando humanamente. Porque a pesar de todo esto que vemos que nos pasa a todos, él no dejó ni un segundo el ministerio. No lo dejó. Y eso que le pasaban cosas físicas, enfermedades físicas, ¿no? Desgracias físicas, le pegaban, se hundían los barcos, o sea, cosas que nosotros a la segunda ya estaríamos diciendo, no es de Dios, tienen que respetarme cuando me deprimo, ¿no? Disculpen, pero es así, Pablo no decía eso. Él dale y dale y dale y dale. Y Pablo no es un perfeccionista, ya lo leímos. Pablo es como tú y como yo, un hombre que tiene esperanza en Cristo, que le duele caer, que también se desanima, que también se siente miserable, imagínate. Porque le duele fallarle a Dios. Sin embargo, él siempre persevera. Y por eso dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que también es una forma de decir, quiero morirme ya y estar en la presencia de Dios, ¿no? Ya, ¿quién me libra de esto? Pero luego dice así, gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Eso es lo que siempre decimos nosotros. Levántate cada día sabiendo de que si el día anterior fue abominable, gracias porque acá estoy de nuevo. Y estoy listo para nuevas aventuras con Jesús. Amén. Acá estoy despertándome y mi motivación es eso. Darle la gloria a Dios. Esa es mi motivación. Por eso me levanto todos los días. Por eso cada mañana abro mis ojos. Y ahí comienzas. Primero, la gloria de Cristo. Dios pesa en mi corazón. Y luego comienza a expandirse. La gloria de Cristo en la crianza de mis hijos. La gloria de Cristo en la honra a mis padres. La gloria de Cristo en mi trabajo. La gloria de Cristo en el discipulado de las naciones. O sea, de las personas que yo voy a discipular, ¿no? La gloria de Cristo en el servicio de la iglesia. Así debe empezar. No primero iglesia, papás, hijos y después Cristo. No. Deja que el río fluya, pues, ¿no? Que sea en orden. Cristo, su gloria y va a cambiar la perspectiva que vamos a ver de la vida, vas a ver. Amén. Entonces, a pesar de la profunda angustia, Pablo encuentra esperanza en la gracia de Dios. Entonces, digamos que sí, ha presentado una lucha encarnizada, pero no es un callejón sin salida. Había un video bien bonito que a veces les menciono, donde se ve un cristiano que se quiere aferrar a la cruz y unas cosas oscuras ya se lo están jalando y en ese momento aparece Jesús y lo agarra de la mano. Creo que es la historia de todos los días, ¿no? Todos los días la cosmovisión anticristiana de este mundo, tu carne, te van a querer jalar. Tú estás en la mano de Dios y nadie te va a sacar. Si el día de hoy tú has nacido de nuevo,
y eres cristiano, nadie te va a sacar. Pero lo que el enemigo sí puede hacer, o el mundo, es detenerte. Es detenernos el carro para que la fe no avance y no conquistemos todas las esferas de la sociedad. Eso puede hacer el mundo. Te puede comenzar a frenar con tu propia carne, con tu propio pecado, con legalismo o con libertinaje, con un montón de estrategias que tiene. Pero nosotros no somos de los que nos rendimos, ¿verdad? Tenemos debilidades, nos cuestan, pero en las fuerzas de Cristo vamos a vencer. ¿Amén? No en nuestras fuerzas, ¿ves? Cuando tú encuentres entonces este pecado que muere en ti, no solo te vas a poner una regla, te vas a aferrar a Cristo como el más supremo deleite, como el más supremo tesoro, y este es muy diferente. Pero hasta ahora no he podido, pastor. Sigue orando. Dios es el más interesado en que lo tengas a Él como supremo tesoro. Porque ese es el momento en que comienzas a abandonar todos los ídolos. Se comienzan a caer los ídolos. Porque el ídolo es eso, algo que tú tienes como un tesoro, algo que atesoras. Pero cuando tú atesoras a Cristo, los ídolos caen. Es como si Cristo fuera una superbola de bolos y ¡plum!, te tumbas a todos los ídolos. No hay pierde con Jesús. Lo único que quiero es que no seamos idealistas vanos. Lo que acabamos de hablar ahorita, esta lucha porque Cristo sea tu tesoro, esta búsqueda verdadera del rostro de Dios todos los días, ¿no? La gloria de Cristo por encima, que se convierta en un río que empape todas las áreas de tu vida, es una lucha de todos los días. Amén. Nunca te confíes, no digas hoy me fue bien, estuve lleno de unción, hoy día fue mi día más cristiano, soy un equivalente al apóstol Pablo. Y mañana te puedes caer de cara porque ya caíste en el orgullo, pues. Pero te das cuenta, aquí hemos hablado, hemos interactuado con Dios hablándonos a través de palabra inspirada, pero de Pablo en sus circunstancias. Pablo es humilde. Pablo reconoce cuando se equivoca. Pablo hasta se reconoce como miserable porque le duele fallarle a Dios, ¿no? Entonces, todos los que se sienten identificados con Pablo, estamos bien. Eso es entender el Evangelio. El Evangelio no es perfeccionismo, tampoco es libertinaje, ¿ves? Nosotros no necesitamos esos extremos. Necesitamos centrarnos en el Evangelio. Y centrarte en el Evangelio es, te repito por tercera vez, tener a Cristo como el tesoro más supremo. Porque piensa ahorita en tu corazón y medita, casi todas las veces que te has desanimado o que el pecado que mora en ti viene contra ti, empieza con la amargura y con la falta de fe en la gracia que Dios va a traer para ti. A mí ha pasado, hasta he dicho yo en mi mente, no, o sea, yo ya sé que va a ser así, pero no lo siento. No importa si no lo siento. Yo le creo al Señor, porque así lo dice su palabra. Amén. Su voz me habló. A veces cantamos, no, su voz me habló. Y no, pues tu voz te está hablando en la Biblia. Amén. Entonces, para terminar, vamos a resumir. El día de hoy quiero que entiendas que esta lucha interna es una realidad para todos, ¿no? Todos aquellos que van a querer buscar a Cristo y vivir una vida santa, una vida separada para Él, una vida llena del Espíritu Santo, no santurrona, santa, o sea, cercana a Él, deleitada en Él, van a recibir ataques. Vas a recibir ataques del enemigo, pero ya sabes, ¿no?, a dónde debes recurrir. Ya sabes que inmediatamente debes ponerte a cuentas con Dios. No esperes ni un segundo, ¿no? Ofrece tu corazón, como en el Salmo 51, compadécete de mí, oh Dios, y úsame de nuevo. No tengas miedo ni vergüenza de decirle así, porque Él te ama de una manera perfecta. No es porque ese día que te equivocaste te ama menos y el día que te fue bien te ama más, porque el amor que tiene por ti es un amor perfecto, porque tú estás en Cristo Jesús. Amén. Amén.